Los candidatos caídos y sigue aumentando la cifra en este proceso electoral nacional. Rubén Salazar, buenos días. Hola Luis Alberto, buenos días, un saludo para ti y para todo tu auditorio. ¿De qué se trata? ¿Frente a qué estamos ahora con la nueva cifra? Pues mira, este quinto informe no solamente está planteando la actualización de políticos asesinados durante lo que va del proceso electoral desde el pasado 8 de septiembre del año pasado, sino que también estamos agregando ahora una variable que nos permite saber lo que está ocurriendo también en contra de otro tipo de servidores públicos. En particular estamos hablando de funcionarios y de servidores que son designados, es decir, que tienen algún cargo de responsabilidad no a través de voto popular, sobre todo de procesos organizados por el INE, sino por designación directa. Estamos hablando desde un policía hasta algún director de obra pública, algún secretario de gobierno. Y aquí la verdad es que la cifra nos sorprendió porque de alguna manera con esto estamos observando cómo la violencia en contra de algunos funcionarios electos, de candidatos también que aspiran a estos cargos, está teniendo un impacto también importante sobre otras estructuras burocráticas y otros niveles inferiores de la burocracia en los tres niveles de gobierno. Y nos encontramos que en el mismo periodo, desde el 8 de septiembre, han sido asesinados en el país 351 funcionarios públicos de los tres niveles. Aquí la diferencia, y esto es lo que nos llamó la atención, es que en comparación con lo que ocurre alrededor de los atentados en contra de políticos, en donde la mayor parte de los casos son personajes del ámbito municipal, en el caso de los funcionarios observamos que la mayoría son del ámbito estatal. Y un dato que es verdaderamente interesante es que de estos 351 funcionarios asesinados, pues prácticamente 300 eran policías y la mayor parte del ámbito municipal. Esto nos habla precisamente de cómo el crimen organizado en este ámbito municipal y en el estatal también, lo que ha venido haciendo es precisamente derruir todas estas estructuras de carácter policial, que al no poderlas controlar lo que está haciendo es prácticamente eliminarlas. Y la poca capacidad, además del debilitamiento institucional, muchos de estos gobiernos, pues la poca capacidad y preparación que tienen estas agencias para poder hacer frente a los retos de seguridad y de delincuencia organizada que están presentes en todas estas localidades. Adicionalmente, en este periodo ya estamos contabilizando un total de 120 asesinatos y fueron más de 465 agresiones en contra de políticos y candidatos en el país. Tenemos al día de hoy ya 16 candidatos formalmente registrados que fueron asesinados, otros 28 precandidatos, en total 42 ya, 44, perdón. Y esto nos habla de que tanto por un lado la violencia que ha habido en contra de políticos, a la par de lo que ya ha venido ocurriendo en contra de funcionarios no electos, pues de una alerta muy fuerte no solo para lo que resta de la campaña, sino ya nosotros lo estamos viendo para después de la campaña. Una vez que ya estas autoridades obtengan su constancia de mayoría y una vez que sean autoridades electas y tomen el cargo, lo que nosotros estamos advirtiendo en este quinto informe ya son escenarios de la violencia postelectoral y de lo que pueden esperar muchas de estas autoridades una vez que se instalen en sus cargos, además de los funcionarios de niveles inferiores, que es en donde pensamos el crimen también ya ha empezado a ejercer un control específico, no solo sobre policías. En nuestro informe destacamos también de qué dependencias eran el resto de los otros 50 funcionarios que han sido asesinados. Tenemos por ahí un dato interesante de varios de ellos de dependencias, pues sobre todo responsables de los sistemas de agua. Hay muchos funcionarios también de otras dependencias como PGR, el SAT, incluso funcionarios del INE que han sido asesinados y de algunos organismos públicos electorales. Entonces, esto es interesante porque precisamente nos da ya una dimensión prácticamente más amplia de la violencia que están ejerciendo, ya sea grupos de la delincuencia, también otro tipo de grupos delictivos, incluso grupos políticos de carácter local, sobre estructuras de gobierno. Y el intenso trabajo que están haciendo para controlar instituciones públicas, pero sobre todo instituciones gubernamentales. Esto les dota de recursos, les permite tener un control de estructuras de seguridad, y esto es muy grave porque finalmente estamos hablando de autoridades que son las primeras en atender a la ciudadanía.
Aquí la pregunta es, ¿qué ocurrirá después de esta elección con muchas autoridades controladas por este tipo de intereses ilegales al momento de solicitar algún servicio público, al momento de solicitar alguna atención? ¿Cuál va a ser la respuesta de estas autoridades cuya calidad está prácticamente cuestionada hacia la propia ciudadanía, ¿no? Bien, ¿cuáles son los puntos rojos? Mira, es interesante porque ahora la geografía cambia, ya vinculando estos 351 asesinatos de funcionarios. El primer lugar sigue siendo Guerrero, aún con este dato. Por ejemplo, Guerrero en total, solo en lo que se refiere a asesinatos, tiene 38 funcionarios ejecutados, más 27 políticos asesinados. Es el primer lugar Guerrero, pero ya en segundo sigue Guanajuato. Guanajuato, que aunque tiene 4 políticos asesinados, tiene 52 funcionarios asesinados, la mayoría de ellos policías. Y le sigue el estado de Chihuahua, con 6 políticos asesinados, más 32 funcionarios públicos asesinados, también la mayoría de ellos policías. Son las 3 entidades que ya de manera global enfrentan una situación muy problemática en cuanto a la violencia que se está ejerciendo en contra de funcionarios, ya sea funcionarios o autoridades electas, o funcionarios de menor nivel que son designados. ¿Y en la totalidad de funcionarios cuánto es desde septiembre? 351. 351. Solo en lo que va del proceso electoral que han sido asesinados. ¿Sonora cómo está ahí en ese plano? Mira, Sonora está relativamente en una situación moderada. Sonora no aparece en los primeros planos. Sonora tiene un total de 2 políticos asesinados, que lo hemos comentado la anterior vez que platicamos, Luis, y 5 funcionarios asesinados, un total de 7 casos, ¿no? Está en el rango bajo, de hecho. Pues conclusión, Rubén Salazar, director de Etelec, le vamos a seguir dando seguimiento a tu update que haces. Claro que sí, Luis. Pues mira, sí es importante señalar que cuando se habla de este problema de violencia política, no hay que minimizarlo. No es un problema que se explica a partir del clima de violencia que también enfrenta México. Este es un problema que se desata en este proceso electoral. Me parece por 2 razones fundamentales. La primera, porque cuando se alertó que empezaba a haber una tendencia creciente de agresiones en contra de candidatos, de políticos en el país, la autoridad dejó que esto continuara. Entonces, de alguna manera, estos personajes que han sido asesinados encontraron en este clima de violencia y sobre todo de impunidad a una autoridad que no tuvo la capacidad de reaccionar, ¿no? Y de poder enfrentar el problema en una etapa temprana, lo cual ha motivado más agresiones. Y un segundo punto que es importante señalar, lo que viene después de la elección debido al proceso de alternancias, que nosotros presumimos serán muy numerosas en el ámbito local, representa un riesgo importante para la seguridad de las futuras autoridades electas, que este clima de violencia precisamente pueda afectar su desempeño, pueda comprometer su autonomía y de alguna manera también afectar su propia capacidad para atender las necesidades de la ciudadanía después del 1 de diciembre, cuando ya asuman estos cargos de responsabilidad. Me parece que los retos de seguridad que enfrentan ante toda esta ola de violencia en contra de funcionarios y de políticos y grupos delictivos que de alguna manera, en la medida en que hay impunidad, han seguido ampliando este interés por controlar a estas autoridades, pues puede representar un serio desafío. Solo para terminar, ya de manera global, hablando de políticos y de funcionarios, esta violencia ha abarcado a más de 400 municipios en todo lo que va del proceso electoral. Estás hablando ya de casi el 16-17% de los municipios del país, lo cual es un aspecto que te demuestra que en muchas de estas localidades sí seguimos teniendo Estado, pero ya un Estado en muchos de los casos criminalizado en sus estructuras, ¿no? Pues ahí está el análisis, Rubén Salazar, y le damos seguimiento como siempre, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Un gusto. Buenos días, un gusto. Ahorita también le tengo todo sobre